Las redes sociales y el mundo de la lucha de brazos está impactado por el sparring que realizó André Esmae versus Larry Will. En este caso, a pesar que es un corto para Instagram y TikTok, un usuario, creo que suscriptor, me recomendó que hiciera mi reacción con respecto a eso, así que vamos a complacerlo y comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. André Esmae, el gigante ruso que se parece a Zangief de Street Fighting. En este caso mostró cosas bastante interesantes con respecto a Larry Will y el universo de todos los canales de YouTube a crear contenido, y en este caso hasta el propio de Bola Rat reaccionaron con respecto a André Esmae. André Esmae no es nuevo, lleva tiempo. También lo vimos con Kirill Sarychev. Son sujetos que yo realicé un video con respecto a él hace tiempo, analizando el sujeto. Estos sujetos son sujetos enormes que tienen características genéticas muy mutadas, tantos jugos que han usado, y que al verse tan impresionantes con esas características que desearía tener algún bicho raro esto que practica el deporte para tener algún tipo de ventaja anatómica, que son los bíceps grandes, que no importa medias en el deporte de la lucha de brazos. Tiene unos antebrazos también enormes que también lo ayudarían. Fuerza general, que es una bestia cargando peso, que también ayudará en el deporte, pero en este deporte es que es tan específico. Yo le he indicado varias veces que eso no funciona, y los chicos atletas que llevan años practicando este deporte lo saben claramente, porque los tendones, allá que son fuertes, lógicamente, porque si no, no cargarían tanta cantidad de peso, levantar, mover carro, hacer cosas, pero no es lo mismo que tendones adaptados al deporte, sobre todo en la parte de la muñeca y el antebrazo. En este caso, lo que sí me sorprendió fue la mano de André Esmae, que eso sí ayudaría al deporte. Ojalá no le dé ventaja, porque también está la parte de la inteligencia y el manejo de las técnicas, la versatilidad, lo que son las transiciones. Pero en este caso, la muñeca de André Esmae es más grande que la de Levan Pharmaceuticals, y eso ya es bastante impresionante, como lo sabemos porque el propio Larry Will, que ha tocado la mano de varios de estos sujetos, incluido estrechaba la mano de Levan Pharmaceuticals, se sorprendió a ver la mano de André Esmae, indicándole que cómo hacía para engrosar esa mano, y obviamente esos secretos de los jugos mágicos al extremo. Ahora, sabemos que el sujeto lleva tiempo practicando en la mesa, pero no es que algo que esté enfocado mesa, sino que él es por ahí dicen que es un culturista. No, él tampoco es un culturista, porque un culturista es estético, él no es estético. Vaya que esté ensanchado en la cintura y sea más grueso arriba, su cuerpo no es estético, ni siquiera los bichos raros estos feos de más de 120 kilos del culturismo open. Su vida es usar droga, ser feliz para que las redes sociales lo admiren, y obviamente el tipo debe estar trastornado mentalmente para hacer eso. Ahora, con respecto al deporte, le he indicado varias veces que no le interesa practicar este deporte. Quizás si este deporte fuera un deporte que pagara un poco más, que le dieran por lo menos $50,000 por participar, quizás se lo pensaría claramente, y sabemos que no es así, porque todo este dinero. Ahora, con respecto a la declaración de Bola Rat indicó, cuando estaba en un directo con este Dexter, el día después, si mal no me equivoco, cuando terminó el evento de Suiza, reaccionó a esto e indicó que se ve bastante fuerte el sujeto, que está preparado, y él sabe que con qué nombre podría participar, en este caso con Brian Chow, y en este caso indicó que con respecto a la fuerza, que no es fácil mover a Larry Will, y lo movió fácilmente. Ahora, llevó en la raza además del deporte que yo, lógicamente, pero mi opinión es clara y contundente.
se ha visto en atletas de élite. Cuando tú tienes tiempo sin practicar el deporte, sin practicar algún tipo de actividad la cual tú practicabas, obviamente pierdes la fuerza, pierdes la condición que tenías antes. Larry Will, recordar que él renunció al deporte hace tiempo metiendo la coba, la mentira, que era porque vio lesiones bastante espeluznantes y él no quería eso. Pero yo le he indicado varias veces que hice un video con respecto a eso, siempre adelantándome a todos los videos, ofreciendo la información más interesante con respecto al mundo de lucha de brazos y al mundo del fitness. Pero en este caso, Larry Will es el tipo más malo que hemos visto en el deporte, al punto que no ganó ni una sola vez en el evento versus solamente fue un impulso para atraer fanáticos de Larry Will, todos pocos chicos zombies y homosexuales que siguen estos tipos por la fuerza, y traer eso a la lucha de brazos como un aspecto publicitario, también como lo hicieron con Akimbo 69, a la empresa está Russell Westing, Georgiana Westing, perdón, y con respecto a Brian Shaw. Ahora, retomando el tema, ¿el universo quisiera verlo en la pulseada? Obviamente sí, y lo sé que hay serias inconsistencias, porque si Von Larraín indicó que el nombre sería Brian Shaw, para mí ganaría todavía Brian Shaw, a pesar que Brian Shaw tiene menos tiempo en el deporte, lleva más tiempo practicando seriamente el deporte, aunque él creo que tuvo una desconexión luego de la decepción de la piratería, lo que piratearon el evento del el hombre más fuerte del mundo en este 19, una serie de problemas por ahí, creo que está un poco desconectado del deporte, no sé si se vuelve a practicar, no lo sabemos, pero en su momento, que llevó un año y pico, estaba seriamente todos los días en la mesa. Andrés Maíz no, un día lo ves haciendo sparring, un día lo vas levantando haciendo una pronación, un día lo ves levantando un carro, un día lo ves haciendo otra tontería, rompiendo unas nueces, cualquier tontería. Esto es especificidad, algo específico, me apuntó la palabra. Hay que ser algo específico. ¿Qué sería interesante? Lógicamente, si Chris Arche no quiso ir, también otro nombre que le ofrecían a Brian Shaw. ¿Quieres algo contra Brian Shaw? Algo más serio. Tráete a Magnus Manuelson, que fue el primer nombre que mencionaste. Para mí el problema ahí fue el problema de dinero, que Magnus Manuelson le pareció muy poco para enfrentar a Brian Shaw, pero ahí sí sería un reto. Con respecto a Andrés Maez, sí sería interesante traer el deporte para... era una meta de Bola Rat, traer Strowman al deporte, pero ¿contra quién se podrá enfrentar a Andrés Maez? Mi opinión, siempre pongo igual Brian Shaw a Leonidas Arcona, porque Leonidas Arcona es un powerlifter, otro hombre de fuerza, tiene tiene habilidades en la mesa. Él fue mejorando hasta que, bueno, para mí un error comercial, hasta que De Bola Rat lo retiró. De Bola Rat nunca debió enfrentar a Leonidas Arcona, pero Andrei Emae contra Leonidas Arcona sería un combate bastante interesante. Supongamos un combate así tipo Schoolboy contra Andrei Emae, ganaría Schoolboy. La experiencia, la mesa siempre va a ganar. Es interesante, las características mutadas de Emae, que le hace algún que otro tipo de ejercicio en la mesa, pero para los expertos en el deporte saben que no tiene ningún tipo de oportunidad en el mismo. En fin, mi reacción con respecto al combate al sparring de Mae con Larry Will. Si te gustó el video, comenta, comparte, lleguemos a las putas 1000 vistas por lo menos. Gracias a todos, bye bye.